22 de julio, bueno, no se ha celebrado oficialmente el Día de Cócteles. ¿Cuál sería tu opinión o tu valoración respecto a ese día? Bueno, estamos en medio de una pandemia y ya entre un montón de locales decidimos que no hacíamos cócteles. Sí, ya sabíamos lo que había. No hemos puesto música, no hemos puesto barras, no hemos hecho fiesta. Que luego la gente decida hacer su fiesta, pues creo que no es responsabilidad de los bares y me parece súper injusto que se responsabilice a los bares. Y sobre todo que se generalice. Pero yo creo que todos, yo creo que todos para las 11 de la noche estaban cerrados. Los de esta zona, los de la zona de la Ribera. Nosotros más tarde, pero bueno, estábamos con las cenas, no se daba de beber. Y entonces, bueno, si la gente es una irresponsable, es una irresponsable. Hay algunos irresponsables, pero me parece que también el ayuntamiento hay y la policía y todo el mundo tiene su responsabilidad. Lo que no puede tener la responsabilidad es una persona que tiene un negocio y que tiene que sacarlo adelante, de estar pendiente de si se guarda la distancia de seguridad o no se guarda la distancia de seguridad. Y bueno, un poco, bueno, es complicada este momento para todos, muy complicado. Y no me gusta nada los hachazos que recibimos, siempre somos los malos de la película y me parece muy injusto. Nire valorazioa. Ia, niretzako egun oso politia izan zen, herriko jenteagaz, herriko jenteantzako. Jentea egon zela, bai, nire ustez esan egon hainbeste motroioia jentea esaten duen, hasidan esaten moduen, jentea egon zela, bai, baina ni uste dut jentea oso lasai, oso mantentzen apurbete dana. Gero badakigu trago batzuk edatu duzunean, dan hori pasaiten da eskura apurtxuet. Baina gu isi genduen 11etan eta jente 11etarako ondo egon zane portatzen. Orduen, nire valorazioa, ni pentsaut egun politxe izan zela. Eta ez da aldea egon hainbeste arazoak, hainbeste harremanak. Ez dira zer egon hainbeste. Bueno, pues con un poco de pena porque pues por primera vez en la historia creo que hemos conocido unas magdalenas sin fiesta, pero pues con tranquilidad y con la alegría por dentro y sin más. Por lo menos aquí en nuestra zona pues con tranquilidad y eso, el espíritu es lo que cuenta.